Abraham, el padre de la fe. Imagínese viviendo en un mundo donde la seguridad estaba dictada por la familiaridad, donde cada paso estaba guiado por las tradiciones de sus antepasados y la adoración de ídolos era tan natural como el aire que se respiraba. Ahora, cierre los ojos y visualice el momento en que una voz, proveniente de lo inexplicable, le convoca a abandonar todo, su tierra, su familia, la seguridad de su hogar, partir hacia un lugar desconocido, guiado solo por una promesa que parecía desafiar toda lógica. Esta es la saga de Abraham, un hombre que, en medio de la incertidumbre y lo desconocido, eligió la fe, convirtiéndose en el padre de una nación y el ejemplo de un viaje de confianza que resonaría durante milenios. Prepárese para descubrir la historia de un hombre común que, al escuchar el llamado de lo extraordinario, se embarcó en una aventura que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia de la humanidad. El llamado inesperado en Ur de los Caldeos, el comienzo de un viaje increíble. Abraham, o Abram, como se le conocía, vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas y culturalmente avanzadas de Mesopotamia, situada en la región que hoy conocemos como el sur de Irak. Ur era un vibrante centro de comercio, conocimiento y, predominantemente, idolatría, con imponentes templos dedicados a diversas deidades. La vida de Abraham era estable, predecible, arraigada en las tradiciones de su familia y su cultura. Estaba casado con Sarai, y la vida seguía su curso, sin grandes expectativas de cambio, sin la agitación de grandes acontecimientos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Abraham, planes que trascendían la comprensión humana y la lógica de la época. En un momento que trasciende el entendimiento humano, la voz del Creador resonó en la vida de este hombre no con un trueno que sacudiera la tierra, sino con una promesa que sacudiría su existencia y la de toda su descendencia. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. No se trataba de una sugerencia, sino de una orden divina, acompañada de promesas tan grandiosas que parecían imposibles para un hombre de 75 años, sin hijos y con una esposa estéril. Abraham debía dejarlo todo atrás: la seguridad de su hogar, la familiaridad de su cultura, los lazos de su familia extendida, y confiar en un Dios al que apenas conocía, hacia un destino incierto. Su fe fue puesta a prueba desde el primer momento, exigiéndole dar un salto al vacío, renunciar a lo familiar en busca de lo prometido, una decisión que resonaría a lo largo de toda la historia de la fe. El llamado de la fe y los primeros altares, marcando el camino de la promesa. Y Abraham obedeció. En un acto de fe que desafiaba la lógica y la razón, partió de Ur con su padre Tare, su esposa Sarai y su sobrino Lot, y se dirigieron a Harán, una ciudad situada en el norte de Mesopotamia, donde murió Tare. Harán sirvió como una especie de escala, un lugar de transición antes del viaje final. Tras la muerte de su padre, Abram, Sarai y Lot continuaron el viaje, llevando consigo todos sus bienes y a las personas que habían adquirido en Harán, una caravana que representaba el comienzo de una nueva nación. Se dirigieron a la tierra de Canaán, una tierra que, en ese momento, estaba habitada por otros pueblos, los cananeos, que adoraban a sus propios dioses y tenían sus propias culturas. Al llegar a Siquem, en el encinar de Moré, el Creador se le apareció a Abraham y le reafirmó la promesa, dándole una visión más clara del destino. A tus descendientes les daré esta tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 7. Abraham, en respuesta, construyó allí un altar al Creador que se le había aparecido. Esa fue la primera de muchas paradas, cada una marcada por un altar, un símbolo de su adoración y reconocimiento de la presencia divina en su viaje. Cada altar era un hito, un recuerdo de la promesa y la fidelidad de aquel que lo había llamado, un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, donde la fe de Abraham se reafirmaba y fortalecía. No solo construía altares de piedra, sino altares de memoria, gratitud y esperanza, preparando el terreno para el cumplimiento de las promesas.
desafíos, fracasos e intervención divina, la fragilidad de la fe humana. El viaje de Abraham no fue un camino pavimentado de certezas ni exento de pruebas. Una gran hambruna asoló la tierra de Canaán, lo que lo obligó a bajar a Egipto en busca de alimento. Génesis capítulo 12, versículo 10. Allí, temiendo por su vida debido a la belleza de Sarai, la presentó como su hermana, un acto de miedo y desconfianza que reveló la fragilidad de su fe y la persistencia de su humanidad. Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13. Este engaño causó problemas con el faraón, que tomó a Sarai para sí, creyendo que era la hermana de Abraham. Sin embargo, el Creador intervino enviando plagas sobre la casa del faraón, quien al descubrir la verdad, reprendió a Abraham y lo despidió con Sarai y todos sus bienes. Génesis capítulo 12, versículos 17 al 20. Aunque Abraham falló en su fe en ese momento, el Creador permaneció fiel a su promesa, protegiéndolo y guiándolo, demostrando que la fidelidad divina trasciende las fallas humanas. Después de Egipto, Abraham y Lot regresaron a Canaán, pero sus posesiones y rebaños habían crecido tanto que la tierra no podía sustentarlos a todos juntos, lo que generó disputas entre sus pastores. Génesis, capítulo 13, versículos 5 al 7. Para evitar conflictos y preservar la paz, Abraham, en un acto de generosidad y sabiduría, permitió que Lot eligiera la mejor parte de la tierra. Génesis capítulo 13, versículos 8 al 9. Lot eligió la llanura del Jordán, fértil y bien regada, que parecía el jardín del Creador, pero que lo llevaría cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su maldad. Génesis capítulo 13, versículos 10 al 13. Abraham, por su parte, permaneció en Canaán, y el Creador reafirmó sus promesas, mostrándole toda la tierra que daría a su descendencia y prometiéndole que su descendencia sería como el polvo de la tierra, incontable. Génesis, capítulo 13, versículos 14 al 17. Era un recordatorio de que la verdadera herencia no está en lo que se ve, sino en lo que se cree, y que la bendición divina no depende de las elecciones humanas, sino de la fidelidad del Creador. La larga espera y la promesa de un heredero, la fe contra la realidad. El tiempo pasaba y la promesa de una gran nación parecía cada vez más lejana, ya que Sarai seguía siendo estéril y la edad avanzaba para ambos. Génesis, capítulo 16, versículo 1. Abraham, en su humanidad, preguntó al Creador quién sería su heredero, ya que su siervo Eliezer de Damasco era lo más cercano. Génesis, capítulo 15, versículos 2 al 3. Pero el Creador lo llevó afuera y le dijo: «Mira ahora hacia los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y Abraham creyó en el Creador, y esto le fue imputado como justicia. Génesis, capítulo 15, versículo 6. Esa fe, incluso ante la imposibilidad natural, fue lo que lo distinguió. Una fe que veía más allá de las circunstancias, que se apoyaba en la palabra del Creador, y no en la lógica humana. Sin embargo, la espera era larga, y la impaciencia humana se manifestó. Sarai, en su aflicción y en un intento de ayudar al plan divino, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, una práctica común en aquella época. Génesis, capítulo 16, versículo 2. De esa unión nació Ismael, Génesis, capítulo 16, versículo 15. Aunque Ismael era hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa, el heredero del pacto. La intervención humana en la promesa divina trajo consigo conflictos y dolor, especialmente para Agar y Sarai, lo que demuestra que los atajos humanos no siempre conducen al cumplimiento del plan divino, sino que pueden generar complicaciones y sufrimiento. La fe de Abraham fue puesta a prueba no solo por la espera, sino también por la tentación de buscar soluciones fuera de la voluntad del Creador. La larga alianza y el cambio de identidad, un nuevo nombre, un nuevo destino. Cuando Abraham tenía 99 años, el Creador se le apareció de nuevo y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto, y haré mi alianza entre mí y ti, y te multiplicaré grandemente». Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 2. Como signo de esta alianza, el Creador cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchas naciones, y el nombre de Sarai por Sara, que significa princesa.
Génesis capítulo 17 versículos 5 y 15. Este cambio de nombres no era solo simbólico, sino que representaba una nueva identidad, un nuevo destino, un nuevo propósito. La alianza incluía la circuncisión como señal perpetua en el cuerpo de todos los descendientes varones, un pacto visible de su relación con el Creador. Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14. Y lo más sorprendente, el Creador prometió que Sara, en su vejez, daría a luz un hijo, Isaac, cuyo nombre significa risa. Génesis, capítulo 17, versículos 16 al 19. La promesa parecía absurda, incluso hilarante para una pareja tan anciana, pero la fe de Abraham se había forjado en la espera y la confianza, y él sabía que para el Creador nada es imposible. La risa de Sara, inicialmente de incredulidad, se convertiría en risa de alegría con el nacimiento de Isaac. Años más tarde, cuando Isaac ya era un joven, el Creador puso a prueba la fe de Abraham de una manera inimaginable, la prueba más difícil de su vida. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El dolor de Abraham debió de ser inmenso, un conflicto desgarrador entre el amor paterno y la obediencia divina, entre la promesa de una descendencia y la orden de sacrificar al hijo de la promesa. Pero su obediencia fue incuestionable. Se levantó de madrugada, preparó el asno, tomó a Isaac y a 2 de sus siervos, y partió hacia el lugar que el Creador le había indicado. Al tercer día vio el lugar desde lejos. Abraham dijo a los siervos que esperaran, mientras él e Isaac iban a adorar y volvían. Una declaración de fe que desafiaba la lógica y la razón, pues creía que el Creador era poderoso para resucitar a Isaac de entre los muertos. Isaac, llevando la leña para el sacrificio, preguntó a su padre: «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con una fe inquebrantable, una profecía velada que se cumpliría de manera sorprendente: «Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, apiló la leña, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Cuando extendió la mano para tomar el cuchillo y sacrificar a su hijo, el ángel del Creador lo llamó desde el cielo, impidiendo el acto. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham miró y vio un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquel lugar se llamó Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esta prueba no solo demostró la fe incondicional de Abraham, sino que también prefiguró el sacrificio de un cordero mayor que vendría a redimir a la humanidad. Un acto de amor supremo que resonaría a lo largo de los siglos, el propio Creador proporcionando el sacrificio perfecto. La historia de Abraham, que se convirtió en Abraham, es un tapiz rico y complejo de fe, obediencia, fallos humanos y la fidelidad inquebrantable del Creador. Nos enseña que el camino de la fe a menudo los lleva a lugares desconocidos, exige sacrificios y pone a prueba nuestros límites de maneras que nunca podríamos imaginar. Pero sobre todo, revela que el Creador es fiel a sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles y la lógica humana falla. La vida de Abraham es una invitación a confiar en lo invisible, a seguir la voz que nos llama más allá de lo familiar y a descubrir que la verdadera bendición reside en la obediencia y la entrega total. ¿Qué estarías dispuesto a dejar atrás para seguir un llamado que parece una locura a los ojos del mundo? ¿Y cómo ha sido puesta a prueba y moldeada tu fe en tu propio camino? Que la saga de Abraham nos inspire a confiar más profundamente en el Creador, a abrazar las promesas con fe inquebrantable y a permitir que nuestras propias vidas se conviertan en un testimonio de su fidelidad, incluso cuando el camino por delante es incierto y el destino aún no se ha revelado.